Vengo contra de la reforma, reforma antiobrera y patronal, contra la justicia independiente, justicia que tranza con loca. La derecha y el FAP también son la patronal, los jueces tenemos que revocar. La derecha y el FAP también son la patronal, a los jueces hay que votar y revocar. Vengo contra de la reforma, reforma antiobrera y patronal, contra la justicia independiente, justicia que tranza con loca. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio al acto convocado desde la izquierda, un acto que se pronuncia contra los K y contra el 18A, en contra de la reforma judicial antiobrera. Antes de empezar con los compañeros oradores, queremos hacer pública la adhesión a este acto de los compañeros del FARC que han asistido al acto y nos han dejado su adhesión, a su vez de la adhesión del socialismo revolucionario, que dice: una vez más, el pueblo argentino está atrapado en una disputa interburguesa. Por un lado, una reforma judicial reaccionaria del gobierno nacional, diseñada a la medida de sus objetivos bonapartistas, totalizadores del poder público. Del otro lado, una también reaccionaria defensa del status quo, y una justicia que, como la evidencia de la vida misma, no está al servicio del pueblo. Es que más que de la división de poderes, lo que hay que poner de relieve es el carácter de clase de todos los poderes, cuyas tensiones y disputas se dan en el marco general de defensa del sistema capitalista. Valorando toda la lucha parcial que logre mejoras en las libertades democráticas, proclamamos una auténtica democratización de la justicia. Solo será posible en una sociedad parida por la acción directa de las masas. 23 de abril de 2013, Socialismo Revolucionario, Fernando Arce. A continuación vamos a leer una adhesión que nos envían desde la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional en el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Estamos hablando de una adhesión de los compañeros de la Correti que han defendido a Mariano Ferreira recientemente y dicen: compañeros, adherimos a esta radio abierta organizada para denunciar que la reforma judicial que promueve el gobierno nacional es una nueva maniobra contra el pueblo trabajador. La composición y forma de elección del Consejo de la Magistratura solo expresa una disputa de poder interburguesa en la que los trabajadores y el pueblo seguirán siendo un convidado de piedra, mientras las fracciones enfrentadas de la clase dominante dirimen cuál de ellas hegemonizará la estructura judicial. La creación de las cámaras de casación federales, que también revisarán las sentencias de las cámaras de apelación comunes, civil, comercial, laboral, agrega un escalón más a los ya interminables procesos judiciales y solo va a beneficiar a quienes hacen un negocio con la dilación de los juicios, como las empresas y el Estado. Además, las nuevas instancias que requieren nombrar camaristas, secretarios, prosecretarios, fiscales, funcionarios menores y empleados garantizan más cargos para repartir y más caja para disfrutar. La reglamentación de las cautelares, como las medidas de no innovar, los embargos y otras semejantes que existen en teoría para garantizar que la resolución judicial, que todos saben que tardan en llegar, no sea ilusoria cuando finalmente sea exigible, también tiene sus trampas antipopulares. El artículo 17 del proyecto, aún con una última enmienda, claramente ataca el derecho a huelga, que se verá limitado cuando afecte a servicios públicos o bienes del Estado. Obviamente es el propio gobierno el que reglamentará la ley, porque lo de servicio esencial será lo que ellos quieran. Ninguna de estas cuestiones resuelve algún problema real del pueblo trabajador. Por el contrario, la tan cacareada democratización de la justicia anuncia más pesares para cualquier trabajador, jubilado, hombre o mujer, de pie, que tenga que reclamar ante los tribunales que se le reconozca un derecho o se repare un daño, y abre nuevas posibilidades para profundizar la dominación. Esta es la adhesión que nos comandan desde el 24 de abril, el día de la fecha, los compañeros de la Correti. Invitamos a hablar a esta red abierta, en primer lugar, al compañero Lucas Malespina, testigo en la causa de Mariano Ferreira, víctima, por lo tanto, de la actual justicia que absuelve al gobierno, como por ejemplo en la causa
causa de Mariano. Y en primer lugar entonces le damos la palabra al compañero Lucas Malespina, a su vez testigo de la causa de Mariano y dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Bueno, lo primero es que quiero agradecer especialmente que la Correpi, además de Socialismo Revolucionario, haya dado esta adhesión a nuestro acto, porque bueno, todos sabemos que los compañeros Ignacio Perriconi y Alejandro Furman son compañeros nuestros de nuestra organización que por estar en la lucha del ferrocarril fueron defendidos y son defendidos actualmente por esa organización y que nos acompañan en la defensa legal actualmente la compañera María del Carmen Verdú. Hoy es una instancia muy importante, hemos sido presentes. Hoy es una instancia muy importante, hemos sido hemos estado presentes en lo que ha sido el veredicto del día 19 de abril, un veredicto que, lejos de lo que ha dicho el presidente del tribunal, Horacio Díaz, no ha tenido nada de lógico ni de razonable. Muy claramente porque el 19 de abril se expresó públicamente. No hay necesidad para el gobierno de una justicia independiente cuando hay un juez como Horacio Díaz, presidente del tribunal de la causa Mariano Ferreira, que absuelve políticamente a todas las vinculaciones habidas y por haber del asesino Pedraza, el principal arquitecto de la causa de Mariano Ferreira y que terminó por llevar al compañero a la muerte y a varios compañeros con heridas graves y que podría haber terminado en una masacre. Esto lo sabemos por las propias escuchas que, sin estar implicado lamentablemente de forma legal el ministro Tomada, fueron mencionados por el presidente del tribunal. Y el presidente del tribunal no tenía por qué mencionarlas y las mencionó solo porque tenía un interés en demostrar, como anunció al inicio, que la causa no estaba nada vinculada con Balcarce 50, que no había sido digitada desde Balcarce 50. Porque esa justicia supuestamente independiente no era nada independiente, como se demostró el 19 de abril, sino que muy por el contrario, lo que está haciendo es absolver políticamente a los kirchneristas, como se demostró al gobierno kirchnerista y a los burócratas kirchneristas, como se demostró en la causa por Mariano Ferreira. Entonces, ¿y qué tenemos del otro lado? Tenemos una mayoría ajustada, endeble, en declinación, porque se están quebrando, porque así lo demostró la intervención prolífica de nuestro compañero, el dirigente Juan Marino, en la audiencia pública en el Congreso de el anexo número 1, el día 22 de abril, cuando mostró que si se hiciera un juicio político contra Cristina, después viene un Buduchicone y después vienen los Alperovich, garantes de la impunidad de los tratantes en el norte, en Tucumán. Y después de eso vienen los cialistas. Entonces, no es verdad que tenemos aquí a los garantes de una gran democratización. Si tuviéramos la reforma judicial que parece que vamos a tener, la democratización sería más fallos y más impunidad, como lo que tuvimos el 19 de abril y que estamos sufriendo los compañeros y los testigos de la causa de Mariano Ferreira, que eventualmente, si ese plan criminal hubiera sido llevado a cabo con todas las de ganar, hubiéramos sido básicamente todos muertos el 20 de octubre de 2010. Por eso lo que quiero dejar en claro es que acá no estamos ante un plan de democratización de la justicia, sino que estamos, muy por el contrario, ante un plan de una reforma que para lo único que sirve es para tener más jueces adictos como Díaz, sirve para tener
nada de nunca más. Porque 15 años para Pedraza, como se ha empezado a decir por ahí, no es nunca más, porque nunca más es perpetua. Y entonces, por lo tanto, una justicia independiente como la que tuvimos supuestamente el 19 de abril, que es la que viene a defender hoy esta impotente movilización de la derecha y el FAP, no es una justicia que no concilia con el kirchnerismo, una justicia que no se deja imponer por el Poder Ejecutivo, sino que es una justicia rastrera que hoy está pactando, es una justicia rastrera que responde al poder político, y por lo tanto nosotros tenemos que ir por todo lo contrario, tenemos que ir por una lucha a fondo de la izquierda y los trabajadores contra la reforma antiobrera y contra esta supuesta democratización de la justicia para que haya votos populares que nos permitan revocar y elegir a los jueces. Esa es la experiencia concreta del movimiento obrero y de los trabajadores y los testigos de la causa de Mariano Ferreira que yo puedo dar, y que lo único que podemos hacer para evitar esto es ir por la apelación del fallo que dio el presidente del tribunal el 19 de abril, porque ante la situación actual, lo único que estamos viviendo y lo único que estaríamos permitiendo sería que el kirchnerismo, con la completa complicidad de esta justicia supuestamente independiente, la justicia que defienden la derecha y el FAP, permitan, lleven a cabo, realicen el segundo asesinato de Mariano Ferreira. Muchas gracias. A darle la palabra al compañero Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria. Compañeras, compañeros, hoy como tendencia piquetera revolucionaria estamos desarrollando este acto de la izquierda contra el 18A, contra los K, para plantear la necesidad de derrotar la reforma judicial por su carácter antiobrero y desarrollar una lucha de conjunto contra el aparato judicial reaccionario, planteando la necesidad de la elección y revocabilidad de los jueces mediante el voto popular, la implementación del juicio por jurado, la separación de todos los jueces vinculados a la dictadura, la defensa del derecho a huelga y la defensa de la lucha por el 82% móvil de nuestros jubilados. Lo primero que queremos denunciar como tendencia piquetera revolucionaria, hoy 24 de abril, frente al Congreso de la Nación, es que la sesión de la Cámara de Diputados ha mostrado la completa sujeción del kirchnerismo a la política del imperialismo. Los diputados kirchneristas han utilizado como ejemplo los sistemas judiciales de Estados Unidos y de los países imperialistas de Europa, como España, como Italia, para justificar su reforma judicial. Se han amparado en el hecho de que el Parlamento tiene predominancia sobre la justicia en esos países para defender su reforma judicial reaccionaria. Muestran una sujeción, una adaptación completa a la diplomacia, a la política norteamericana y europea, y por lo tanto muestran que no tienen ni un ápice de antiimperialistas. Fue lo mismo que sucedió con el memorándum por la causa AMIA, que fue digitado directamente por parte del gobierno de Obama para llegar a un acuerdo con el gobierno de Irán. Entonces nosotros queremos denunciar frente a este Congreso que la política del gobierno nacional no tiene nada que ver con una política antiimperialista y no tiene nada que ver con la lucha por una justicia que responda a los intereses de la clase obrera y a los intereses del pueblo. Y en ese sentido, queremos llamar a la reflexión a todos los militantes chavistas de Marea Popular que han salido a decir que esta reforma tenía aspectos positivos, que no están movilizándose contra la reforma, que han salido a lavarle la cara a la reforma antiobrera del gobierno. ¿Cómo puede ser que estén apoyando una reforma cuya justificación se encuentra en el sistema judicial del imperialismo en decadencia? Refleja
una completa adaptación política que tiene que terminar. Esta justicia que el gobierno quiere copar es una justicia corroída hasta los tuétanos por la corrupción propia de un Estado semicolonial, impuesta por la dominación imperialista. Entonces la lucha contra esta justicia va de la mano de la lucha antiimperialista. Y por eso los militantes de Marea Popular tienen que romper con el kirchnerismo y tienen que venir con la izquierda clasista a desarrollar una lucha consecuentemente antiimperialista. Lo segundo que queremos poner de relieve el día de hoy es que esta sesión se está desenvolviendo sobre la base de un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y la Corte Suprema. ¿En qué consiste ese acuerdo? Consiste en que el kirchnerismo ha decidido permitirle a la Corte Suprema que siga manejando, haciendo uso y abuso del presupuesto de todo el sistema judicial y que siga haciendo uso y abuso de las designaciones del personal jerárquico del sistema judicial. Sobre esa base se ha granjeado el apoyo de parte de Lorenzetti y de la Corte Suprema para esta reforma. Si alguien dudaba del carácter de esta reforma, si alguien pensaba que esta reforma iba a servir para luchar contra esta Corte Suprema reaccionaria, esto permite abandonar cualquier confusión y clarificar acerca del hecho de que el gobierno va a mantener intacto el aparato judicial reaccionario. El gobierno no quiere desmantelar esta justicia patronal. El gobierno quiere copar el Consejo de la Magistratura surgido del Pacto de Olivos. Y quiere coparlo para desarrollar una política en oposición a los trabajadores, para seguir pagando la deuda externa, para seguir subsidiando capitalistas, para poder seguir haciendo uso de la corrupción de forma sistemática e impune. Entonces no tiene nada de progresivo y se ha verificado en el acuerdo establecido entre la Corte Suprema del Gobierno. Pero esta sesión del día de hoy también ha mostrado la política de la oposición patronal. Un claro ejemplo de eso fue Jorge Yoma, ex kirchnerista, ex menemista, ahora devenido en opositor, que hoy en la sesión defendió el derecho de la Corte Suprema a hacer lo que quisiera con la caja, con el presupuesto judicial. Defendió el reclamo de la Corte Suprema de seguir manejando a su antojo ese enorme presupuesto. Se ha mostrado como un agente directo de esa Corte Suprema reaccionaria. Y ese es el carácter de esa oposición patronal que nosotros venimos a denunciar el día de hoy. Esa es la misma oposición patronal que defiende la justicia independiente. ¿Qué significa la justicia independiente? No significa otra cosa que la independencia de la camarilla judicial para dirimir las crisis políticas a espaldas del pueblo. No significa otra cosa que la independencia de la camarilla judicial para absolver a De la Rúa por los asesinatos durante el argentinazo, para absolver a Duhalde por los asesinatos de Cotequi y Santillán y, como muy bien señaló el compañero Lucas Malapina, para absolver al gobierno nacional por el asesinato de Mariano Ferreira. Esa es la justicia independiente que defienden la derecha y el FAP. Esa es la justicia independiente contra la cual nosotros vamos a luchar, y esa es la justicia independiente con la que el gobierno acaba de pactar para garantizar la aprobación de la reforma judicial reaccionaria. Como tendencia piquetera revolucionaria queremos dejarlo bien en claro. Estamos en contra de la independencia del aparato judicial. La democracia la vamos a conquistar luchando contra los tres poderes del Estado, y eso incluye a esta camarilla judicial que procesa, que mete presos a los luchadores populares de forma sistemática. Y en ese sentido queremos llamar también a la reflexión a toda la multitud que se movilizó el 18 de abril. Nada tiene para ofrecerles la política de la derecha y el FAP de defender la justicia independiente. Hoy, el desplante de la Corte Suprema y su acuerdo con el gobierno ha mostrado la impotencia de la derecha y del FAP, ha mostrado la impotencia de Carrió, ha mostrado la impotencia de Wiener, ha mostrado la impotencia de Macri, ha mostrado la impotencia de Duhalde y ha mostrado que no defienden una lucha consecuente contra el gobierno, sino que defienden un método mafioso para defender a Clarín y defender a la camarilla judicial. Nada tiene para ofrecerle a la multitud que se movilizó el 18 de abril
a la multitud que está movilizada hoy esa oposición. Nada tiene por ofrecerle la defensa de la justicia independiente. La lucha pasa por otro lado. La salida contra Cristina es por izquierda, nunca por derecha. La salida contra Cristina y contra esta reforma antiobrera es plantear la necesidad de terminar con las arbitrariedades de este aparato judicial y elegir a los jueces y revocarlos mediante el voto popular. Esa es la salida que nosotros le venimos a plantear a toda esta multitud desde la tendencia piquetera revolucionaria con nuestro acto independiente y opositor contra Cristina, contra la derecha y contra el FAP. En tercer lugar, queremos poner de relieve una cuestión que nos parece muy importante. Ha habido quienes salieron a decir que le iban a abrir una causa a Carrió por haber planteado que iba a romper la sesión del Congreso para impedir la votación de esta ley. Y nosotros queremos decir algo. Nosotros no defendemos el derecho de Carrió a romper el Congreso. Nosotros defendemos el derecho de los trabajadores a romper el Congreso para evitar la aprobación de leyes antiobreras, como cuando dijimos que había que bloquear la legislatura para que no se votara el traspaso a Macri. Es un derecho legítimo del pueblo el irrumpir en el Parlamento y evitar su funcionamiento si se trata de impedir que el Parlamento apruebe leyes contra el pueblo. Así como el pueblo vota a los diputados y a los senadores, el pueblo tiene el derecho a destituirlos, el pueblo tiene derecho a impedir que sesionen, porque esos diputados y esos senadores no se pueden apropiar de la voluntad popular para legislar a espaldas de la voluntad popular. Nosotros defendemos el derecho a luchar contra este Parlamento y por eso nos oponemos a la criminalización de cualquiera que plantee el bloqueo, el cierre del Congreso cuando se trata de luchar contra una medida reaccionaria. Es nuestra propia experiencia como luchadores del movimiento estudiantil, cuando nos movilizamos en el 2006 contra este Congreso, cuando este Congreso se sonó a espaldas de los estudiantes para que se votara al rector Aliú en la Universidad de Buenos Aires contra la movilización estudiantil, cuando este Congreso fue vallado y fue cercado por la Policía Nacional bajo las órdenes de Néstor Kirchner, quien reprimió a los estudiantes para garantizar que se perpetuara el régimen de camarillas en la universidad. Nosotros defendemos el derecho de esos estudiantes a romper ese Congreso y defendemos el derecho de los trabajadores a hacerlo. La izquierda no tiene derecho a... En cuarto lugar, nosotros queremos plantear que estamos en contra del acta democrática firmada en defensa de la independencia del Poder Judicial. De eso no le ofrece nada a los trabajadores. Y por eso nosotros también le queremos decir algo a todos los militantes del MST. Compañeros del MST, nada les puede ofrecer un frente con Carrió. Nada les puede ofrecer un frente con la gente del FAP que defiende la justicia independiente. Nada les puede ofrecer plantear el armado de un minifap que se apoye en este acuerdo político en defensa de la justicia independiente. Nosotros los llamamos a romper con esta derecha, con este FAP, que son impotentes para enfrentar al gobierno, y los llamamos a desarrollar una lucha por izquierda, a poner en pie un frente antiimperialista de la izquierda y a defender un programa de lucha de los trabajadores contra esta reforma judicial y contra el aparato judicial reaccionario. En quinto lugar, hay algo que también queremos poner de relieve. El día de hoy se movilizaron Moyano, se movilizaron los Micheli frente a este Congreso e hicieron un acto que se adaptó por completo a la oposición patronal de este gobierno. Moyano y Micheli no movieron un pelo para derrotar esta reforma reaccionaria. No convocaron un paro. Desde hace meses vienen prometiendo la convocatoria a un paro nacional y lo vienen dilatando sistemáticamente. Se oponen a convocar un plan de lucha. Y de hecho, el 19 de diciembre del año pasado, en la Plaza de Mayo, Micheli explícitamente salió a defender a la corporación judicial. Entonces nosotros, en este acto decimos, denunciamos la política de la burocracia sindical, que es absolutamente rastrera de la derecha y el FAP, y planteamos la necesidad de poner en pie una nueva dirección de los sindicatos que forme parte de la lucha por una salida socialista, por una salida por izquierda a la situación política. Por último, queremos poner de relieve que contra la política del kirchnerismo y contra la política de la derecha y el FAP
es que hoy hemos convocado a este acto de la izquierda. La tendencia piquetera revolucionaria fue la única organización de izquierda que afichó la ciudad de Buenos Aires, que afichó la ciudad de Córdoba. Hemos ido a la audiencia pública convocada en el anexo de la Cámara de Diputados. Hemos desarrollado una agitación profusa con nuestros volantes, con nuestros flyers, con todos nuestros materiales, planteándole a todos los trabajadores, a toda la izquierda, que teníamos que intervenir y que tenemos que intervenir en esta crisis política. Es la tendencia piquetera revolucionaria la que viene dando esta lucha política de forma sistemática y la que ha puesto en pie este acto el día de hoy frente al Congreso. Hemos desarrollado una actividad política excepcional que vamos a seguir profundizando durante todo este año y en todo este proceso electoral para poder poner en pie una salida por izquierda contra Cristina a la derecha y el FAP. Por eso saludamos las adhesiones de los compañeros de Correpi, las adhesiones de los compañeros del FAR y los compañeros del socialismo revolucionario. Y por eso también queremos hacer un señalamiento y con esto terminar. El día de hoy, acá afuera, en las calles y adentro del Congreso, faltó el frente de izquierda. Faltó el frente de izquierda planteando una política alternativa y opositora a Cristina, la derecha y el FAP. Fue lo mismo que sucedió cuando se desarrolló la votación por la causa AMIA. El frente de izquierda se reniega de su derecho a ser alternativa. Si el kirchnerismo va al Senado y vota estas reformas, si la derecha y el FAP se atreven a copar las calles con sus planteos, ¿por qué el frente de izquierda no copa las calles? Si la oposición patronal saca sus afiches, si el kirchnerismo saca sus afiches, ¿por qué el frente de izquierda no saca sus afiches? El frente de izquierda tiene que terminar con su disolución y tiene que ser una alternativa en toda esta crisis política. Y queremos decir algo más. El día de hoy el frente de izquierda sí estuvo representado. Y estuvo representado a través de Izquierda Socialista, que se sumó a la movilización convocada por la burocracia sindical. Y de esa forma le arrebató al frente de izquierda su fisonomía política independiente y fue detrás de la política de adaptación a la patronal que desarrolla esa burocracia sindical. Nosotros planteamos que hay que romper, que hay que terminar con esta disolución. La izquierda tiene que ser una alternativa política. Y por eso, como tendencia piquetera revolucionaria, estamos poniendo en pie una coordinadora en defensa del frente de izquierda. Y estamos desarrollando una lucha política para que en este Congreso haya diputados y haya senadores del frente de izquierda que defiendan a los trabajadores y que enfrenten la política de Cristina a la derecha y el FAP. Y por eso llamamos a toda la izquierda y a todos los luchadores y a todos los militantes populares a sumarse a la coordinadora en defensa del frente de izquierda, a sumarse a la lucha política contra la disolución del frente de izquierda y a sumarse a la campaña frente a estas elecciones de octubre para que haya en este Congreso diputados y senadores de izquierda que permitan desarrollar la lucha en muchas mejores condiciones por una oposición de izquierda contra Cristina, la derecha y el FAP. Muchas gracias, compañeros. Vengo en contra de la reforma obrera y patronal. Vengo de la justicia independiente, justicia que tranza con local.